pero no me dijeron qué tiempo tenían disponible. Es para saber si comprimo mucho esta conversación, la extendemos o si les va a interesar. Ah, bueno, pero ¿trajeron almuercito o no? Siempre. Bueno, entonces hagámosle cuando quieran salir a descansar, me avisan, no hay problema. Pasemos la siguiente, por favor. Qué pena que espere antes de que se me olvide, por favor. Me van regalando. La otra asistencia, ¿dónde quedó? Gracias, muy amable de todas maneras. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, una pequeña y muy rápida reseña histórica. La rabia se conoce, hay un libro que llama El Código de Babilonia, eso está escrito 4000 años antes de Cristo. Ya ahí se hablaba de rabia. Carini, un científico italiano, también tiene unos apuntes muy interesantes de rabia. Él fue la primera persona que demostró que la rabia en herbívoros era transmitida por murciélagos hematófagos hace varios años. Darwin, en sus andanzas aquí en Latinoamérica, en el continente, en Chile, en el estado de Coquimbo, por ahí 1832, en sus escritos, en sus cuadernitos que él hacía, él anotaba que observaba unos murciélagos en los lomos de los caballos. Pues se trataba precisamente de murciélagos hematófagos. Por ahí en 1498, cuando Colón estuvo en las Islas Trinidad, Tobago, toda esa parte un poquito perdido y despistado el hombre, ellos mismos, muchos conquistadores, eran mordidos durante la noche por los murciélagos vampiros, pero había poco conocimiento, vuelvo y repito. Morderle un vampiro en ese tiempo era como picarlo hoy en día un zancudo, ¿cierto? Eso era pues pan de cada día. Miremos la siguiente, por favor. Cuando tengan alguna pregunta, con toda confianza, levantamos la mano y formulamos la pregunta, ¿de acuerdo? ¿A quiénes afecta? A todos los mamíferos somos susceptibles, todos en absoluto. Miremos la siguiente. Bueno, esta enfermedad es producida por un virus y ese virus tiene afinidad neurotrópica, es decir, afecta el sistema nervioso. Muchas veces hoy en día, a pesar de tantas capacitaciones que se han hecho y mucha literatura que ya hay, sí, llegan a Arica personas, ganaderos con un frasquito con sangre, vea, se me murió este animalito, como que rabia por los murciélagos, no sé qué, por favor háganme el examen. En sangre nosotros no detectamos absolutamente nada, no nos sirve. Más adelante vamos a ver qué muestra necesitamos. Pues si afecta al sistema nervioso, ¿qué creen que debamos de tomar de muestra? ¿Qué se les ocurre? No, el examen de sangre lo descartamos. Sistema nervioso. Tejido nervioso, que sería ¿cuál de preferencia? El cerebro. Es correcto, muy bien, muy bien. Miremos la siguiente, por favor. Bueno, esta ahí se los agrandé más o menos 80.000 veces para que medio lo vean. Es un virus que tiene, el virus de la rabia tiene formita como de una bala de fusil, es estriadito, mide 180 nanómetros de largo, 75 de ancho. Recordemos, ¿quién me recuerda un nanómetro a qué es igual? Bueno, es una medida que casi nunca utilizamos, ¿cierto? Un nanómetro equivale a la millonésima parte de un milímetro. Entonces, imagínense lo pequeñito pues que es este virus. Es un virus que es muy sensible a los detergentes, es muy sensible a las altas temperaturas, por eso decimos que es termolable, ¿cierto? Pero es resistente a la congelación. Ustedes muchas veces han escuchado que hay que lavar la herida con agua y jabón repetidas veces a chorro, ¿cierto? Pues, ¿esto qué es lo que busca? Este virus tiene una cultura
líquida, una por pura grasa. Todo esto, supongamos que esto sea como grasa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con el jabón detergente? Que cada vez que enjabonemos y utilicemos el agua a chorro, es que esta capa de grasa vaya disminuyendo. Lo hacemos una vez, vea como merma, ¿sí ven? 2 veces se acerca más al virus en sí. 3, 4 veces, entonces el virus queda desprotegido de esa grasa. Entonces lo estamos debilitando, y después de que hagamos ese procedimiento, podemos utilizar alguna solución yodada, hipoclorito, y definitivamente lo debilitamos, casi lo podemos destruir algunos virus allí en el lugar de la mordedura. Entonces, hacer esta práctica en el caso de una mordedura de un animal, pues, con o sin rabia, no nos podemos esperar a ver si tiene o no rabia. Es una muy buena práctica antes de ir donde el médico a que nos haga una valoración. Miremos la siguiente, por favor. Bueno, los principales transmisores, de pronto ya lo decía, de la rabia de origen silvestre o rabia aérea, que es la que nos compete a nosotros como ICA, son los murciélagos hematófagos, principalmente. Anoche estuvimos con algunos estudiantes tratando de coger murciélagos, pues desafortunadamente llegamos muy tarde al sitio, ustedes se dieron cuenta, no alcanzamos a meternos bien al bosque como hubiera sido de preferencia para tratar de capturar al menos frugívoros. Allí yo me di cuenta que como no hay ganaderías, pues no íbamos a coger hematófagos. De pronto era haber cogido un murciélago frugívoro, era más probable. Pero fue muy rápido y entonces el sitio de pronto no hubo tiempo de escoger bien, se nos oscureció, pero estuvimos sabrosos o no. Rastreamos un ratico para una medio cueva. Bueno, rico. Gracias de todas maneras, muchachos, a los que nos acompañaron principalmente. Los caninos y felinos, ya dijimos, es la rabia urbana, la rabia de las ciudades, que ya está muy controlada gracias a las vacunaciones que hace Salud Pública, pero falta más, falta más. El problema son los perros errantes o más llamados callejeros, porque estos animalitos son un potencial impresionante, no tienen esquemas de vacunación. No sé aquí en Santander, pero por lo menos hablo de Patía, de mi municipio, allí jamás se ve que se hagan recolección de estos animales. Entonces hay de pronto accidentes, hay peleas de perros, puede ser callejeros, entre ellos mismos, o con perros ya de la casa, o con gaticos, cualquier tipo de accidente, y entonces ahí está pues el peligro de que se nos venga en cualquier momento otra tragedia de rabia en humanos. Ojalá Dios quiera que no vaya a suceder eso. Miremos la siguiente, por favor. La principal vía de transmisión de la rabia, ¿cuál es? Hombre, pues la principal vía de transmisión es la mordedura, pero de un animal infectado. No siempre que los animales muerden, los perros, los gatos o los hematófagos nos van a transmitir la rabia. Tiene que haber un proceso de actividad viral, o sea, tienen que estar afectados, tienen que estar con el virus de la rabia ya en la saliva. Ahorita vamos a ver cómo es todo ese proceso. Por contacto con secreciones, lameduras, así tengamos una herida abierta, cualquier laceración, y un animal con rabia nos va a lamer, solo lamer, gravísimo, nos puede contagiar de rabia. Para los que somos aficionados, de pronto aquí los hay también, para los que mantienen cada 8 días por allá en ese paisaje maravilloso, en ese corredor ecológico que tenemos acá en Santander de Quilichao, por la cueva del Indio. Muchos de ustedes me imagino que la conocen. Hay una quebrada, hay unas paredes, eso es muy rico caminar por allá. Yo cada que tengo oportunidad me voy a echarme mi caminadita por allá. Los que nos metemos a cuevas, a túneles, a grietas, dentro de troncos de árboles huecos, buscando murciélagos, pueden estar ellos infectados, puede haber actividad viral. Y como en esas cuevas no hay corrientes de aire, entonces los virus están allí suspendidos, doctor Julián. Y ahí, por aerosoles, por mucosas, nos podemos contagiar de rabia. Es poco probable, pero el riesgo está. Y recordemos que la rabia es una enfermedad mortal. Entonces, mientras esté esa posibilidad, a protegernos. Dime. Una pregunta, ¿se puede contagiar la rabia mediante el cabello de la animal? Uno se puede contagiar de la rabia mediante el cabello del animal y no limpiera, o sea, por vía respiratoria o lo que sea. Una que no te entendí bien, qué pena. El cabello. El cabello. Del animal. Es que
¿Qué pasa con el cabello? Si en un caso él se rascara y pues volara, yo no lo vería. No, es poco probable, no. La rabia es que, la rabia, a ver, tiene que haber un contacto, una herida. En mucosas sí, con cabellos no. De todas maneras, miren, aquí hubo un pánico colectivo cuando la muerte de los niños, ¿cierto? Porque yo estuve en esos días aquí haciendo algunas actividades, estuve inspeccionando cuevas, estuve en bosques, estuve haciendo algunas charlitas en colegios agropecuarios, entrevistas, en fin. Y me causó mucha curiosidad ver la fila, por Dios santísimo, que había llegado una cantidad de vacunas, no sé cuántas llegarían, y pues 1000 vacunas, pues vamos de cualquier sitio. Y era la fila y yo preguntaba, señor, ¿usted se va a hacer vacunar? Sí, ¿por qué se va a hacer vacunar? Entonces me decía, es que el niño que murió era vecino. Para nada, esa no es una persona a contacto, no estaba a riesgo. Y el bebé van a hacer vacunar, sí, este niño sí, ¿y por qué? Porque es que el otro niñito era muy amigo y compartían y a veces se comían los bombones, los helados juntos. Para nada, no es persona a contacto, ¿sí? Y así había mucha gente, y gente que no tenía absolutamente nada a hacer fila, porque que la rabia estaba matando a los habitantes de Santander de Quilichao. Ustedes se acuerdan de eso, yo creo. Pero porque se disparó el pánico colectivo, porque es que no se maneja una información precisa, más concisa, más clara, Dios mío bendito. Pero bueno, ojalá que eso no vuelva a suceder aquí. Miremos la siguiente, por favor. Bueno, hay unos signos en los animales muy marcados y tiene algunos nombres. A México le llaman tronchado, tumbibaba en Guatemala. Aquí hay un término que el animal está derrengado, ¿sí? Derrengado, que no se puede sostener, tiene como parálisis del tren posterior, como cuando los chicos llegan a las 3 de la mañana los domingos a la casa sosteniéndose de los postes, eso está como derrengado. Gracias a Dios, no por rabia, ellos más o menos saben por qué es cierto, pero entonces eso es lo que llaman como derrengue, es un signo inconfundible de la rabia. Miremos la siguiente, por favor. Y cuando hablamos, sí, claro, lo que decíamos, cuando hablamos del tema de la rabia silvestre o rabia aérea o rabia selvática, pues necesariamente tenemos que hablar de murciélagos, porque ya dijimos que el murciélago era uno de los principales transmisores. Miremos la siguiente, por favor. Tenemos en el mundo más de 1300 especies de murciélagos. Ya vamos llegando como a 218 aquí en Colombia clasificadas. Las últimas que se descubrieron fue por allá al sur de Europa y norte del África, en el 2019, hace 2 años. Pero miremos la siguiente, hay de muchos regímenes alimenticios. ¿Por qué traigo esto y por qué se habla siempre de este tema? Porque es que lamentablemente cuando uno está en contacto con ganaderos, cuando uno está volteando por todo este Cauca, cuando ve animales con mordeduras frescas de murciélagos hematófagos que no se reportan y que muchos ganaderos han aprendido a identificar, pero otros no, una gran mayoría no, pero saben que es el murciélago. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando detectan un refugio de murciélagos, generalmente son benéficos. Encontrar los murciélagos hematófagos es muy complicado, créanme que es un trabajo dispendioso, pero encuentran muy fácilmente los come frutas, los come insectos, y entonces el ganadero dice, este hijo de no sé qué es el que me está mordiendo el ganado, y les tapona y les echa candela, los fumiga, los mata a pedradas, bueno, les hace toda barbaridad y está cometiendo sencillamente un gran crimen ecológico ahí. Eso no se debe hacer. Miremos por qué. Los que comen insectos, pues obviamente se llaman insectívoros. Miremos la siguiente, por favor, y la siguiente. Hay una característica muy especial de estos murciélagos insectívoros. Estoy hablando, para que me entiendan, como de los prototipos, o sea, de los que comúnmente conocemos en toda esta zona. Son murciélagos oscuritos, nos miden más o menos 28 centímetros de envergadura, tienen unos poles o 2 pulgares bastante cortos, unas telitas en medio de las patas que llaman membrana interfemoral o europatágino, y tienen una colita libre como de ratón, alas bastante puntiagudas, porque ellos tienen una gran maniobrabilidad a la hora de perseguir
los insectos, ¿cierto? Estos murciélagos, miremos la siguiente, los encontramos fácilmente y la siguiente, en esos techos de paja de las casas, en los caballetes, en troncos de árboles huecos, en grietas, en alerones de nuestras casas y principalmente en esas recámaras que le hemos construido nosotros entre techos y cielos rasos. Estoy seguro que en la casa de algunos de ustedes deben haber murciélagos de estos, o que han escuchado que hay murciélagos. Ojalá que no, pero seguramente sí, porque le cuento, doctor Julián, que en el bordo cada rato llaman, ya, venga, que estos murciélagos no me dejan dormir. Y estos murciélagos insectívoros nos están invadiendo. Nosotros decimos, malditos, cómo nos amargan la vida, pero no es eso. Lo que pasa es que nosotros les hemos destruido y le estamos destruyendo los bosques, los hábitats y la casita más allá y la finquita, y tumbemos el bosque porque necesitamos sembrar, y entonces necesitamos extender las fronteras agrícolas, ganaderas, las ganaderías extensivas, las no sé qué, y el balneario, y entonces la finquita y el otro centro recreacional, pero no lo hacemos de manera ecológica. Entonces, ¿qué hacen los pobres animalitos? Pues, carajo, se nos vienen para las casas porque les estamos construyendo una vivienda muy agradable, no les estamos cobrando nada, no se mojan durante las noches que llueve copiosamente, no se los van a hartar ahí las lechuzas, ni los búhos, ni las culebras, ni otros depredadores naturales que ellos tienen. Y como si fuera poco, ahí en la esquina ponemos un poste con una bombilla, entonces la luz atrae los insectos, ellos ya han aprendido eso. Y nos vemos volando repetidamente, aquí por el parque, ahí donde están los amanes, al frente del colegio, por donde pasa el río. Si ustedes cuando están por ahí de noche, en sus horas de pasión, en fin, no sé, no quiero meterme en eso tampoco, observan, son buenos observadores, ahí van a estar esos murciélagos volando permanentemente, están consumiendo insectos. ¿Se da cuenta? Acuérdense en este tiempo que hubo la tal pandemia y que no hubo trabajo, o que un estudio diferente, o que todo el mundo encerrado. Ustedes vean en las noticias que que en tal parte se vieron no sé qué delfines rosados, que se vio un animalito, que otro animal no vimos, que qué chévere, que porque no hay actividad humana. La actividad humana es destructora. La tecnología es muy buena, pero trae unos perjuicios grandísimos, grandísimos. El planeta, pues, desafortunadamente lo estamos acabando. Y súmele a eso que como le hemos destruido el hábitat, vuelvo y repito, entonces, ¿qué hacen los animalitos? No se extrañen si aquí en este gran samán que hay al lado del colegio ven ardillas. Seguramente ven las palmeras gavilanes, halcones, garzas, una gran variedad de aves, porque es que, caramba, estamos destruyendo todo. Entonces, vamos a tener que crear conciencia ecológica. Hay mucho por hacer. Aquí quiero felicitar, no sé si aquí está el grupo, ustedes participarán. Quilichao Buena con las aves, por las aves, es un evento bonito, yo lo admiro, lo respeto. Vale la pena mencionar que el Cauca está liderando en biodiversidad, en aves. Aquí no se tiene ni siquiera en esta reserva, no alcanzan las 1000 hectáreas. Y usted encuentra felinos, ocelotes, encuentra aves de todo tipo, encuentra los colibrí, encuentra las guaguas, encuentra venados coliblanco. Mejor dicho, tienen que ir a caminar, a meterse por allá de vez en cuando y acampar, para que disfruten, para que miren la riqueza tan grande que hay, las aguas. Allá nace el río Quilichao, ¿no? Ustedes lo saben. Y si hace 15, 20 años ustedes apenas estaban medio empezando a caminar, yo creo. Recorríamos acá el río, uno veía hasta la gente bañándose allí. Ya hoy en día hay un grado de contaminación, no está avanzado, pero ya pues usted corre el peligro de que se mete a bañar y se trague por ahí algo indeseable. Entonces es una lástima que de pronto dejen contaminar ese río. Pues es una tarea que no le compete a ustedes, pero ustedes sí pueden ser que alcen su voz y protesten y bueno, hay mucha labor que hacer allí. Eso es muy complicado, eso no es tan fácil porque hay otros intereses, pero si ustedes se van río arriba van a ver que ya caen desechos humanos, tóxicos, desechos de explotaciones de otro tipo de animales,
La gente no tiene asco, no tiene respeto por eso. Aquí me deshago de esto y eso se lo lleva al agua, como dicen. Si mato una rata, tirémosla al río. Si se murió un perro, tirémoslo al río. A veces de pronto un caballo, no se extrañen si lo ven por ahí atrancado. Las basuras, las bolsas, bueno, cantidades de cosas. Entonces la gente no sabe el daño tan impresionante. Es que no piensan de pronto en la juventud, en ustedes, en los hijos, en las generaciones que vienen detrás. Entonces es triste, eso es muy triste ir acabando con todo eso. No sirve porque la gente se lagrimear. Miremos la siguiente, por favor. Bueno, este es el mensaje que nos traen los murciélagos insectivos, ¿no es cierto? Porque además, dentro de las importancias que ellos tienen en los ecosistemas, es que consumen una gran cantidad de insectos perjudiciales tanto para la agricultura como para nuestra salud. Entonces mire que si destruimos estos murciélagos como se está haciendo, ¿qué pasa? Pues la población de insectos se va a crecer, no va a haber un control como hasta ahora natural, biológico. Entonces aquí estaríamos que no aguantamos pues que las picaduras de zancudos, mejor dicho, eso es un desastre, a gran escala y a gran tiempo es un desastre. Miremos la siguiente. Bueno, estos son los que quise traer ahí, hermosísimo este murciélago, no lo tenemos aquí, lo tenemos en Tailandia. Miremos otro. Este lo tenemos por ahí en el Congo, en el África, y miremos un último murciélago para que tengan referencia. El murciélago más pequeño que existe sobre la Tierra es el Crassiolopteris tombogiae. Lo tenemos en Tailandia. Es un murciélago que mide apenas 4 o 5 centímetros de largo, tiene 8 o 12 centímetros de envergadura, pesa como 3.84 gramos. Comparándolo con las aves ahora que está de moda, ¿con qué ave lo podemos comparar? ¿Cuál es la ave más pequeña? El colibrí, ¿cierto? Pesa casi lo mismo que este. Y un colibrí mide como 10 centímetros de envergadura. Este es más pequeño. Miren qué hermosura. Listo, hagámosle la siguiente. Miren otra belleza. La siguiente. El Myotis criticus es de los que le decía que hace 2 años lo descubrieron en las partes rocosas del sur de España, y hay otros que es el Myotis scalorai, muy parecido a este, pero ese lo han descubierto en la parte norte del África, en zonas ya boscosas. Miremos la siguiente. Bueno, los murciélagos frugívoros, ¿entonces de qué se alimentan? De fruta, ¿cierto? Tienen una característica muy particular, es esta. Tienen una hoja nasal bastante desarrollada, como la primera que vimos del Mancomara. Esta hojita nasal o aleta nasal funciona es un sensor, ayuda a direccionarlos, una antenita que ayuda a direccionarlos en el sistema de ecolocalización que ellos tienen. Miremos la siguiente. Y la siguiente. Otra característica de ellos. Generalmente estos murciélagos, miren la telita que se llama ¿cómo? ¿Quién me acuerda? ¿Quién me recuerda? El uropatagio o membrana interfemoral, ¿cierto? Pero la colita de ellos viene adherida, pegadita a esa telita, a diferencia de la anterior que vimos. Se llama cola envainada. Miremos la siguiente. Los encontramos en grandes cantidades en esas alcantarillas que hay debajo de las carreteras. Los encontramos en casas abandonadas, en cuevas, en túneles, aún en casas habitadas. A veces estamos en la casa y se levanta la señora braviando por la mañana porque ve en la pared chorreado, caquita, el guano de murciélago, que es como se llama el excremento de ellos, chorreado, fruticas. Él se metió por la noche, se comió la fruta y se fue antes del amanecer para su refugio. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estos murciélagos? Bueno, las medidas pueden haberlos de 35, 40, 50 y más centímetros. Aquí hay unos grandes en esos árboles frondosos, si ustedes han observado los almendros, los mangos principalmente, los mangos sí que es común, en los pomarosos, los vemos como colgaditos, como racimitos de día. ¿Sí los han visto o no? Hay que observar más, muchachos, hay que observar más.
Ahí los vemos colgaditos como racimitos. Son murciélagos que miden más de 40 centímetros de envergadura. Los hay de colores bonitos, grises, matices más claros o más oscuros. Y son los llamados antibios jamaicenses, que son de los más grandes que se encuentran en este sector. Son hermosos, tienen una dentadura muy desarrollada porque ellos necesitan, claro, morder la fruta, desgarrarla y arrancar el pedazo. Ustedes ven muchas veces los plátanos mordidos, que la papaya, que los mangos, que no sé qué frutas se la comieron, pues son ellos que están rebuscándose. Como le hemos tumbado de allá y hemos sembrado en lo de ellos, entonces ellos vienen y se comen las frutas, porque por derecho propio ese terreno les pertenecía. Y somos tan desgraciados, perdónenme si el término es fuerte, pero es que da como rabia, que aún así los destruimos, los maldecimos porque nos están acabando con nuestras frutas. Pero somos nosotros los que destruimos primero las casitas, ¿sí ven? Es que no entendemos eso. En cuevas, miremos la siguiente, en casas abandonadas, en recorridos que hago por muchos lados, quedan casas abandonadas y se encuentran esos murciélagos o se encuentran murciélagos hematófagos. Pero, importancia de estos murciélagos dentro de los ecosistemas, son grandes dispersores de semillas. Muchas veces andamos por bosques y vemos una cantidad de árboles y los doseles y qué bonito este paisaje, qué agradable, que acampemos, que no sé qué. Y esos bosques, muchos de esos árboles que hay allí han sido sembrados por estos murciélagos. Un murciélago de estos nos puede sembrar más de 300, 400 árboles en una sola noche. En una sola noche. No creo que nosotros hayamos sembrado toda esa cantidad de árboles. Ustedes me imagino que ya han hecho programas de reforestación y si han sembrado árboles o no. Bueno, hay que hacerlo, muchachos. Acuerden que los árboles, como bien dicen, son los pulmones del mundo. ¿Pero por qué? Nosotros necesitamos más o menos de 18 a 22 árboles para que esas plantas produzcan oxígeno para nosotros mismos respirar. Y según los últimos estudios que hay a nivel satelital, en el mundo quedan como 422 árboles por persona. Ojo con eso. Se están talando los bosques. El 46% de los bosques a nivel mundial, adiós, se acabaron. Y seguimos, lo grave es que seguimos en la destrucción, y oímos hablar del calentamiento global, y bueno, calentamiento global, yo me aguanto el sol, a mí me gusta el calor, bueno, qué rico, y seguimos en eso, y no nos damos cuenta que los polos se están derritiendo, y se desprenden pedazos del tamaño de la ciudad de Londres, y entonces en ese pedazo de hielo que es inmenso, van foquitas, van ositos, van otra cantidad de animalitos, y se perdieron, y entonces ya, se acabaron, y entonces los niveles del agua se suben, y entonces ¿qué pasa con la salinidad del agua? ¿Qué pasa con las plantas que necesitan ese medio para crecer ese plancton? ¿Qué pasa con los animales que se alimentan de ese plancton? ¿Qué pasa con las ciudades costeras que se van a inundar? Bueno, seguimos en una cadena de tragedias. ¿Me vas a preguntar? Sí, profe, una pregunta. Hace tiempo yo fui a una mina y había mucho murciélago en una cueva. Qué bueno. Y el orine tenía un olor como no sé, el elemento químico, como a azufre o un ácido todo raro. Entonces yo sí quería saber si esos murciélagos que estaban ahí en esa cueva, porque no le pude ver, había uno con una de ratón, y los otros sí estaban sin cola, tenían la pulsera, la telita, la membrana interfemoral del pataje, pero se anotó, ya hay que ir a mirar en el apunte, qué bueno. Sí, y no sé si eso eran fructíferos, los de la cola así, eran fructíferos insectívoros, o de pronto había un tipo de simbiosis entre ellos, no sé. ¿Se puede dar? Claro que sí. Convivan juntos, tanto fructíferos como insectívoros y los que se consumen, los que se alimentan de sangre. Perfectamente, sí. Muchas veces en algunos refugios, sobre todo cuando son cuevas muy grandes, muy profundas,
encuentra uno murciélagos frugívoros, pero esos cogen su rinconcito. Inclusive pueden haber dos especies o más de frugívoros o comefrutas, como dicen los niños del colegio. Allá pueden haber frugívoros, artibios jamaicenses. Allá pueden haber frugívoros, artibios lituratos. Acá pueden haber frugívoros, carolias perpicilatas. Pero ellos, ¿cómo se respetan su subespecie? No se mezclan unos entre otros. No son tan coquetos como ustedes, ¿no? Todos le tiran a todo. Así sale otra especie y le tiran porque le tiran. Entonces ellos se cuidan de eso. Y pueden estar compartiendo también con murciélagos hematófagos. Y pueden estar compartiendo inclusive con murciélagos que se alimentan de polen. Pero cada quien se respeta su casita. El problema es cuando las poblaciones empiezan a crecer. Y ahora vamos a ver, si tenemos tiempo, por qué es que se desarrolla también la rabia en las colonias de hematófagos. ¿Cuál es la competencia y por qué? Pero eso será. Ahora, ese olor fuerte de que usted disfrutó allá en la naturaleza con esa podredumbre de túnel, se debe a que ese guano se descompone, va con orines, va al guano. Si hay vampiros, eso huele a diablo rodado, créanme, es súper fétido. No puede tener su máscara, su tapabocas, no. El olor entra porque entra, facilito le entra. Y entonces, por esos tipos de feromonas también que hay en la orina, ustedes saben que las feromonas son, pues, hay unas moléculas, hay unas partes ahí muy fuertes, de olor muy penetrante, porque eso cumple también su función. Y súmele a eso que en esos túneles o allá donde usted estuvo, pues no hay corrientes de aire, está suspendido todo. Entonces todas esas bacterias, toda esa putrefacción se concentra más ahí en el ambiente. Por eso era ese olor. Pero todo lo que vea colgadito de las patas, tenga la seguridad de que no son murciélagos vampiros. Todo lo que vea con esa colita que usted me acaba de decir, no son murciélagos vampiros. Ya le voy a mostrar cómo es el murciélago vampiro, ¿cierto? ¿Otra pregunta? Bueno, sigamos. Hasta belleza, ¿verdad? Mi amigo Pacho, que siempre, yo no sé por qué se acuerda uno con él de esto. Este es el murciélago más grande que existe en el África, frugívoro. En gipsinatos monstruosos o cabeza de martillo, pues ya ustedes sabrán por qué. Miremos la siguiente. Y aquí tenemos, para que tengan también ustedes, valga la redundancia, referencia, de que es el murciélago más grande que existe sobre la Tierra. Es de hábitos frugívoros. Acuérdense que el más chico era de hábitos insectívoros, ¿sí? Crassionectaris tombongiana. Y este, en los grandes zorros voladores o Acenodon cubatus, es el más grande que existe. Tenemos ahí 1,50 de envergadura, 29 centímetros de largo, tenemos más de 180 gramos de peso. Es un murciélago muy mansitico, estuvo al borde de la extinción en 1939, una ola de calor de 43.7 grados empezó a matarlos. En el 2019 se presentó otra ola de calor. Miren lo que es el calentamiento global. La del 2019, no sé si ustedes vieron por las noticias, fueron 43.3 grados y mató más de 1000 animalitos de estos. Y encima de eso, súmenle que estos berriondos allá decían que esa carne era afrodisíaca. Entonces decían por las redes de niebla, doctor Julián, y casen y coman, fritan y coman, fritan y coman. Entonces lo estaban acabando. Hoy en día están protegidos, hay leyes que los protegen, hay bases militares donde tienen árboles y están cuidados estos murciélagos. El famoso Acenodon cubatus. Miren esta belleza, de los más pequeñitos que existen, se caracterizan porque tienen un hocico más larguito, una hojita nasal pequeñita. Miremos la siguiente, miren lo que hacen, polinívoros, polinizadores, muchas plantas que abren solamente las flores de noche no hay actividad de los pájaros. Entonces estos murciélagos se encargan de reproducirlas, de multiplicarlas, de polinizarlas. Un murciélago de estos hay registros que andan hasta 65 kilómetros, vuelan en una noche buscando flores y visitan más de 1000 flores, por Dios santísimo. Y todos esos cactus y otras plantas que vemos son gracias a estos murciélagos.
Entonces miren que si también los acabamos, miren los aportes que están haciendo en los ecosistemas. Es que todo está perfecto en la naturaleza, tan perfecto. Miremos la jetica en la otra y verán, miren, tienen pelitos hasta en la lengua. Y es una lengua de 8 centímetros de largo, igual al largo de ellos. Y todo esto tiene su función, de que pueda untarse de polen y al visitar otra flor, entonces la poliniza y así va haciendo su función. 8 centímetros de lengua. Imagínense pues cómo hasta se peinan la espalda con esa lengüita. Hermosos, son hermosos. Pasemos ya casi para terminar con los benéficos, que no se me estén aburriendo, que pesan. Unos que se alimentan de peces. Hay un prototipo que es el Noctilio leporinus, pero ¿qué sucede? Esto sí que es triste. Ya usted va a las riberas de los ríos, a los bosques de galería, a las lagunas, y este murciélago es supremamente complicado de cogerlo. Yo cogía muchos en Fuente de Oro Meta y habían troncos en el espejo de agua como los hay aquí en la Salvajina, y ahí hacían sus viviendas. Pero dígame, si estamos en minería ilegal, usamos químicos, tumbamos los bosques de galería, usamos muchas veces los tacos, pólvora para pescar. Entonces los pececillos pequeños se están acabando, ya sobrepoblaciones no hay ni grandes. Entonces miren, se contaminan las aguas, acabaron con los peces, acaban con una cantidad de plantas que se alimentan otras especies, aves también visitan allí, y estos murciélagos nos van diciendo adiós del planeta. Esto es muy triste. Hay partes, sí, donde usted ve mucho. Usted se mete a los llanos orientales, al Bichada, al Casanare, y usted coge de estos animales. En el Cauca no he logrado coger ni el primero. Están muy contaminadas las aguas, demasiado. Entonces se destruyen los hábitats del turismo. Mire qué triste. Miremos la siguiente. Tenemos finalmente los vampiros espectrum, que llaman. Son carnívoros, son murciélagos. No los tenemos acá en el Cauca, no he podido coger, en los llanos se cogió la otra vez uno en Bichada. Son de los más grandes que hay. Tienen una envergadura casi de 70 o 80 centímetros, un peso de 65, 70 gramos. Son murciélagos con una dentadura súper desarrollada. Los encontramos muy metidos en las selvas. ¿Y cuál es el aporte que están haciendo pues dentro de los ecosistemas? Pues muchachos, las sobrepoblaciones de peces y ranas, estos las controlan. Miremos la siguiente, por favor. Y la siguiente. Miren, sobrepoblaciones de lagartijas, las controlan. De pronto aves que hayan por ahí enfermas, se las comen. Otros murciélagos que se enferman o no pueden volar, pues ellos también acaban con ese dolor, ¿cierto? Es una función que tienen dentro de la naturaleza que ayudan a mitigar el dolor de otras especies también. En los llanos, en el mes de mayo, ¿quién conoce los llanos orientales? Cuando tengan la oportunidad vayan, les recomiendo el mes de febrero para que lo visiten. Es verano y ustedes se pueden meter, no vayan a Villavicencio o a Puerto López porque ahí no conocen llano. Métanse si tienen la oportunidad a una finca, vayan al Casanare, a Bichada, a la Arauca. No vayan para acá que hay mucha inseguridad, mentiras, para allá no. Más a casito. Pero en el mes de mayo hay un fenómeno que llega una ranita que llama el sapo o la rana vaquero. Y uno está por la noche en las fincas, y el que no sepa, uy, ¿quién viene con ganado a esta hora? ¡Ay! Pero se oye fuertísimo. Es la cantidad que hay, pero son millones de estas ranitas. Son pequeñitas y tienen una garganta, háganme el favor. Y estos murciélagos controlan, porque si acuérdense, sobrepoblaciones de animales que no se controlen, se nos convierte en plaga, y ahí sí nos queda un problema mayor. Todo está muy equilibrado, pero nosotros estamos causando, vuelvo y repito, una catástrofe. No. Ya en unos añitos creo que estiro la pata, ojalá que no, porque quiero ir siquiera 120 años metiéndome a túneles, a cuevas, acampando, eso me fascina. Ustedes ya van a larguito, y sus hijos a la vez que vienen detrás, entonces ellos, por Dios, ¿qué les va a esperar? Ustedes se imaginan cuando
cuando uno de sus hijos o ustedes quieran conocer una talla X, una verdadera coral, un animal exótico, hombre, ustedes de pronto, uy, miren, y ve un animalito raro y ¡ay! Se sorprenden y vengan y que no le tomé la foto y se quiere irlo corriendo detrás de él. Pero ya eso va a ser historia más adelante. Ya los jovencitos que vienen, no, que empezar. Tomen fotos para que se las muestren y se las enseñen, porque vamos mal. Miremos la siguiente. Bueno, hasta ahí el tema de los murciélagos benéficos. Si tienen preguntas, la importancia entre los ecosistemas, muchachos, la vida sin los murciélagos sería como la vida sin abejas. Se nos complica la existencia. Los murciélagos, pues, teniendo en cuenta lo que usted nos ha dicho, son indicadores de buena calidad entonces del ecosistema. Claro que sí. Indudable, no le quepa la menor duda. Donde ustedes vean actividades de murciélagos, ¿qué indican? Si son frugívoros, hombre, hay frutas, hay vallas silvestres, o se nos están metiendo a los patios de las casas, ¿sí? Si los ven, qué bueno que todavía hay. Si ven muchos insectívoros, bueno, están cumpliendo su función. Lo triste es que nos tienen que meter a las ciudades, a nuestras casas. Eso es indicativo de que ellos están pidiendo ayuda, que por favor, no, que ya no más, que no nos metamos más, que no destruyamos más. Es que mire, pónganse a pensar, anoche yo escuchaba, no está aquí, Juan David se llama, ¿cierto? No vino, no lo veo. O sea, usted creo que estaba hablando con él anoche, él estaba tocando el tema de los árboles, muy bien, la importancia, y que entonces que sí, que pida permiso a la CRC o a la entidad de competencia, tú ves este árbol, pero ojalá que siempre, o sea, ojalá 2 o 3 árboles más, pero no es así, compañero. Cuando usted va a tumbar un árbol, 5 años antes de haber sembrado siquiera 10 o 15 árboles más. No es en el momento que lo corte. Mire, usted tuvo este árbol y entonces, las aves que venían allí, ¿qué pasa? Adiós. Garzas, breyeras, halcones, gavilanes, lo que quieran mencionar, azulejos, torcasas, bueno, lo que quieran nombrar. Y si habían nidos con huevos, ¿qué pasa? Destruidos. Hasta luego, y toda una cantidad de vidas allí. Y la ardillita que estaba acostumbrada a vivir ahí y hacer su nido o a comer, ¿qué pasa? Hasta luego, pues, jodida la ardilla. Y entonces usted se tropezó y levantó una cascarita de ese árbol, una corteza. Ah, y allá hay vida, allá hay gusanos, hay larvas, eso es vida. Eso es un ecosistema completo. Y de pronto le dio por abrir un huequito abajo. Ah, y ahí encuentra escarabajos, vida que depende de ese árbol. Y encuentra lombrices. Y entonces, que ese árbol dio sombra y ahí solo en la gotera del árbol nace cierto tipo de plantas que comen cierto tipo de animales. Ah, pues eso desaparece también. Entonces los animalitos, ¿qué? Y la vaquita, usted mismo cuando está por allá caminando, que aquí está a 40 grados de temperatura, y ¡uy, qué frescura aquí! Claro, le bajó la temperatura como 6, 7, 8 grados. Y el microclima que necesitan otros animales que también lo está produciendo. Y el oxígeno, bueno, si le sigo mencionando, por lo digo, es una cadena. Usted tumba un árbol y causa una tragedia ecológica. Y ayer vimos con tristeza, cuando íbamos para la reserva, que tuvimos que esperar, porque había una camioneta ahí, espere, que está volteando, llena de madera, cortando la madera en una zona de esas. Usted puede dimensionar eso a quién le cabe en la cabeza. Claro, como hay tanta, cortémosla, aprovechemos. Eso es lo que no podemos hacer. Y acuérdense, como 2 o 3 kilómetros arriba, cuando empezamos la destapada a mano derecha, un guadual que se destruyó, hicieron una casita allí. Y la cantidad de guadual no va al otro lado, pero cantidades de guadual pudriéndose. Por Dios, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se llama? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Crear conciencia es muy complicado, pero a ustedes les corresponde, señores, que ya tienen una conciencia ecológica, que tienen unos eventos aquí interesantes. Yo los felicito por eso. Ojalá que toda la juventud formara sus... ¿Tienen algún grupo ecológico aquí en alguna parte? ¿Alguna empresa, en el colegio? No tienen. Fórmenlo, claro que pudieran formar un equipo
un grupo de ecologistas, donde salgan, miren humedales, miren a ver qué pueden hacer. Doctor Julián Rodríguez, le comento que estuve con su primo Javier, estuvimos haciendo un recorrido, con su hermano, estuvimos haciendo un recorrido por los humedales de California, que no los conocen en el Patía, es un humedal grandísimo. Y qué tristeza ver aquí, no podía meterme más porque ya me hundía. Y hay árboles de este calibre talados, recién cortados. En un humedal cortar un árbol, por Dios. Es que, ay Dios mío, bueno, yo no sé. Debe ser que yo tengo otro concepto, soy chocho con la vegetación, con los bosques. Cualquier chamizo me parece hermoso, cualquier chamizo. Entonces hay que conservar las cosas. Entramos a ver lo que son los murciélagos hematófagos o los murciélagos vampiros, principales transmisores de la rabia. ¿Tienen preguntas? Sabemos que hay una cantidad de este tipo de especies. Digamos, ¿cuál es la que tiene menos población en este momento? ¿De murciélagos o de qué? De especies de murciélagos. ¿Cuál es No. la que está menos población? Miren, es muy buena la pregunta y muy triste lo que le voy a decir. Todas las poblaciones de murciélagos están menguando, o sea, se están acabando, están disminuyendo, porque el hábitat de todas estas especies los estamos destruyendo. Han mermado mucho, muchísimo. Anoche hablábamos, por ejemplo, de los bosques. Si usted tumba el bosque, merma la población de aves, de ardillas, de murciélagos, de todo tipo de animales que hay en los bosques. Tenga en cuenta esto, qué buena pregunta. La mitad, imagínense esto, la mitad de los animales que existen en el globo terráqueo, la mitad viven en los bosques. Y nosotros tenemos, ¿sabe qué tenemos de bosques a nivel mundial? Va un 7%. Nos queda un 7% de bosques naturales que lo hemos tocado. Después de que los bosques formaban más del 50% de la tierra. ¿Se está imaginando eso? En el Patía, para que lo tengan en cuenta, que es un bosque tropical seco, yo creo que son las características de aquí también. El 5%, queda un 5% de esos bosques nomás, un 5% que están en manos de privados, de finqueros, de ganaderos, Y desafortunadamente no todos ellos tienen esa visión de conservacionista. Si se necesita, traigo unos 20 postes ahí para la cerca. ¿Por qué postes para la cerca? ¿Por qué no pueden ser sintéticos o de cemento? Fabríquelos en la finca, que les salen muchísimo más baratos. Pero no, corte el arbolito. Ve que el broche, cortate unas varitas y vaya, destruya pues. Que apuntar este rancho que se va a caer, vaya pues. Que la leña, aún se ve carros cargando, camionetas cargando leñas para las ladrilleras. Entonces eso es un crimen, eso es una tragedia ecológica, eso no tiene por qué verse, eso no se puede permitir. Es que acabamos con todo lo que se mueve en el campo, entonces lo vamos a matar. Que porque a usted se le metió una talla X debajo de la cama la va a matar, déjela que viva. O una tarántula, déjela, sáquela para el bosque. Pero nosotros no creemos, matemos esta, maten, y lo que se está viniendo es un estrago grandísimo. No nos percatamos. Ya se habla de calentamiento global, de que siembren árboles, de que van a sembrar 180 millones de árboles, pero esos 180 millones se siembran ahora y van a demorar 15, 20 años para empezar a hacer lo que se espera: oxígeno, fauna, clima, Pero si sembramos 180 millones de árboles ahora y destruimos 250, entonces es que la balanza no hemos logrado ponerla en equilibrio ni a favor del medio ambiente. No podemos seguir así, definitivamente no. Bueno, ¿pregunta? Entonces pasemos a ver los murciélagos hematófagos, transmisores de la rabia. Vuelvo y repito, existen 3 especies en el mundo, pero cuando hablo del mundo, hablamos desde la parte norte de México, en el paralelo 28, hasta la parte casi sur de la Argentina, que viene siendo el paralelo 33 de latitud sur.
y 28 de latitud norte, claro está. No existen murciélagos hematófagos ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia, ni en África. Son habitantes exclusivos del continente latinoamericano. 3 especies, y todas 3 especies las tenemos aquí en Colombia. Las hemos logrado recolectar. El que vimos anteriormente se llama murciélago de patas pelonas o murciélago desmodos rotundos o murciélago común. Es el que encontramos comúnmente en todas las zonas. Ese es el que habita aquí en las cuevas, en la cueva del Indio y a sus alrededores. Y aquí en Buenos Aires y en Suárez, y tenemos aquí refugios en Quinamayor, antiguas explotaciones de oro, allá quedaron los túneles, entonces se convierten en refugios de murciélagos. Y los que conocen las Salvajinas y han caminado a sus alrededores, está llena de túneles abandonados de explotaciones de oro, llena de murciélagos también. Muchas veces de estos, muchas veces frugívoros. Ojalá que sean frugívoros, insectívoros. Qué bueno que estén aquí. Miremos la siguiente. Este, que llama patas peludas, es el Diphyla ecaudata ecaudata. Es muy difícil de conseguir. Miremos la siguiente para que vean una cosa. Miren, hay que meterse a selvas subtropicales para conseguir este señor. Pero él ataca únicamente aves. No muerde así el ganado. Es mansitico, es muy lindo, mojoncito, peludito, es hermoso, muy bonito, es muy bonito este murciélago. Y miremos la siguiente. Murciélago de alas blancas, ya vemos yo, este sí hay que batallar para conseguirlo yo. Tiene que meterse a selvas. Miremos la siguiente. Le llaman de alas blancas, pero realmente no es que tenga las alas de color blanco. Lo que pasa es que tiene unas despigmentaciones en la parte superior. Vean, en esta foto se ve como translúcido, ¿verdad? El ala va perfectamente por aquí y por aquí, sino que es despigmentado. Muerde aves silvestres. Este murciélago es, vuelvo y repito, complicado para cogerlo. Tiene unas glándulas en la cavidad bucal que es como un medio defensivo. Cuando usted lo atrapa, le empieza durísimo y empieza a tener un olor fétido. Es un medio pues de defensa que él tiene, ¿cierto? El que representa peligro para nosotros realmente es este, el vampiro, el desmodos rotundos, el vampiro común. Por eso voy a hacer un poquitico de énfasis en él. Mire que no tiene hojita nasal, es achatadito. Aquí tiene una especie de termorreceptores, tiene una especie de molécula, la TRPV1, que es una especie de molécula proteinizada y que le permite a él detectar el calor a 20 centímetros, por encima de los 30 grados. Él sabe dónde están los vasos sanguíneos más a flor de piel, él tiene su sistema de moteo y se vale de estos termorreceptores de calor. Ojitos, orejitas grandecitas. Y mire esta particularidad, el único que tiene el labio inferior lo tiene escotado, ¿ya? En forma de V. ¿Para qué? Cuando él se va a alimentar, se alimenta solo de sangre, ¿cierto? Saca la lengüita, muerde, primero muerde, saca la lengüita, la sangre empieza a fluir. Él tiene en la saliva una enzima que se llama desmodasa o desmodantina. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? Cuando él muerde, en la saliva empieza a impregnarse alrededor de los vasos sanguíneos y esa enzima evita que esa sangre se coagule, se estanque, como decimos nosotros. Y él se toma sus 2-3 minutos alimentándose, saca la lengüita, en esa escotadura le queda en forma de canal y eso evita que la sangre se derrame. Miren lo perfecto que está todo en la naturaleza. Terminó de comer y la herida sigue mandando sangre 10 o 12 minutos más, dependiendo del calibre pues, de los vasos sanguíneos que haya afectado. Miremos la siguiente. Ojo, murciélago vampiro o hematófago, el amigo que estuvo por allá en la cueva. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Rafael. Ah, Rafael. Bueno, es que no se lo había preguntado, Rafael. Mire, Rafael, los murciélagos vampiros hematófagos de nuevo rotundo no tienen colita, vean. El uropatago es apenas vestigial y no tiene la cola. Eso le va a estorbar, no le sirve porque él es de un
escape rápido, un murciélago muy fuerte, muy veloz. En la parte dorsal es carmelito, es oscurito o es rojizo. Miremos la siguiente. En la parte ventral vemos que es más clarito y es un murciélago, vea, parece un fisicoculturista. Es muy fuerte, porque él salta del piso, vuela, se escapa, es muy hábil, muy hábil. Ausencia de cola, vuelvo y repito, miremos la siguiente. Fórmula dentaria. Estos dientecitos permanecen afilados permanentemente. ¿Por qué? Porque estos dientes de estos murciélagos carecen de esmalte y eso les permite tenerlos afiladitos todo el tiempo. Carecen de esmalte. Miremos la siguiente. Un dedo pulgar bastante largo, 14-16 milímetros, con 3 almohadillitas, característica en ellos. Miremos la siguiente. En los oídos tiene esta prominencia o esta telita, se llama trago. ¿Qué función cumple el trago? Es como un amplificador de los sonidos. Entonces le sirve para orientarse. Miremos la siguiente. Mire lo que hacen. Tienen esta particularidad de caminar en esta posición. Ellos pueden correr hasta 7.9 kilómetros por hora, ¿sí? Pero no es que se vayan pues de aquí a Cali corriendo, no, eso son distancias corticas de escape, no más. Miremos la siguiente. Bueno, esto si quiere vaya pasando, es el estomaguito, hermoso, es una bolsita muy simple de 8 centímetros de largo, los riñoncitos, hermositos. Miremos la siguiente. Corazoncito, pulmoncitos, miremos el higadito, qué hermoso. Miremos la siguiente. Bueno, esta no es muy relevante. ¿Dónde los encontramos? Miren, en todas esas oquedades que hay de troncos de árboles huecos, pero que están vivos, o sea, que vean ramas verdes. Entonces, imagínense ayer, Rafa, perdone que lo trate con esa confianza, hombre. Imagínense ayer donde estuvimos para buscarlos en toda esa cantidad de bosques, pues es una locura, ¿cierto? O una cueva o una grieta, otra locura. ¿Sí? Los encontramos también en grandes cantidades dentro de túneles, de cuevas. Generalmente estos túneles o estas cuevas o estos refugios están en zonas boscosas, en zonas alejadas de casas, de ruidos, de luces, de bulla, y generalmente muy cerca de esos refugios, casi siempre, no sé por qué, hay fuentes hídricas, un arroyito, un río, cualquier cosa, pero los encuentra uno. Este es un túnel que hay, lo conocemos claramente, Julián. Es un túnel que hay allá en Uribe, ya se derrumbó. Es un refugio que hay entre el Bordo, donde yo vivo, y Galíndez, por decir algo. De un recorrido muy cerca de la Panamericana. Allí hice 2 capturas importantes de murciélagos hematófagos, han existido toda la vida. Entonces ya es hora de pronto de entrar nuevamente a ver si ya firmó nuevamente a explorar a ver si hay murciélagos allí o no. Miremos la siguiente. Este es un refugio donde he hecho 4 capturas. Está a orillas del río Caquetá, en Santa Rosa. ¿Quién conoce Santa Rosa? Abajo la bota caucana. Ahí este refugio está a 800 metros escasamente del casco urbano. Pobres murciélagos vampiros. No encuentra usted sino murciélagos vampiros allí. Miremos la siguiente. Bueno, ese es el río Caquetá que está de al ladito. Miremos la siguiente. Esta es la forma como los encuentra, Rafa. Usted que me preguntaba. Nunca los encuentra colgados en las cuevas ni en las casas. Ellos posan sus paticas y se desplazan hacia los lados o se desplazan hacia atrás. Eso es rara vez ver los colgaditos de las patas. Miremos la siguiente. Miren, pozos, Julián, ahí en los patios de las casas empatían con murciélagos hematófagos. 84 se cogió en este pozo, a 20 metros de la casa donde vive la gente. Entonces, piensen que los riesgos son altísimos. Gracias a Dios hay ganadito al lado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muerden el ganado. Pero si alguno se antojó y quiso ensayar a ver esta sangre de este peladito, esta peladita que sabe, peligrosísimo. Miremos la siguiente. Esto es lo que de pronto he encontrado ahí en recorridos. Aquí había murciélagos hematófagos, era muy tétrico ver eso ahí, pero trampa, en pleno potrero, trampa para los terneros, para el ganado y para las mismas personas. Se cae un niño que es tan curioso por ahí en sus andanzas y que, pues,
pues ya lo encuentran por los gallinazos, será si acaso. Miremoslas o por el olor mejor. Bueno, preguntas hasta ahí. Vamos a hablar rápidamente. ¿Están cansados? ¿Están aburridos? Ya voy a conocer otra voz por aquí, qué bueno. Yo tengo una pregunta, hemos hablado tanto de los ceros, pero en sí, ellos cuando se reproducen, ya cuánto llegarían a tener. Ah, perfecto. Muy buena pregunta. Sabemos, no lo hemos dicho, pero sabemos que los murciélagos son los únicos mamíferos voladores que existen, ¿de acuerdo? Y ellos constituyen el 20% de todo ese grupo de mamíferos, que son más de 5.800 especies. Perdón, ya termino la respuesta. Pero usted dice que son los únicos mamíferos voladores, pero los flamencos también son mamíferos porque ellos producen leche, pero roja. Bueno, está buena la pregunta, pero lo que pasa con los flamencos es que ellos se reproducen también por medio de huevos. Los murciélagos no. Los murciélagos dan a luz sus crías vivas, que entonces decimos que somos ¿qué? Cuando damos crías vivas, ¿qué somos? ¿Nosotros qué somos? Vivíparos, ¿no? Cuando nacemos de huevos, y cuando los huevos se eclosionan adentro de las serpientes y nacen, ovíparos, ¿no? ¿Cómo? Ovíparos. No le estoy entendiendo de pronto. Dígame otra vez que eso está bueno. Ovíparos, exactamente. Eso habías dicho. Qué pena, sí, hombre, sí, claro que sí. Pensé que me estaba diciendo una grosería, pero no, sí, está bien, no hay problema. Entonces eso es lo que pasa. Y ellos no necesitan que mamen, que chupeteta. Los murciélagos sí, ellos son diferentes, son los únicos mamíferos voladores que existen. Los murciélagos. Ellos se alimentan además de sangre de bovinos. Aquí lo vemos mordiendo las aves. Las aves, cuando ellos empiezan a atacar, como generalmente se alimentan de la misma víctima cada noche, cuando una ave está siendo mordida, usted la levanta, pues dura 8 días, la mata por anemia aguda. Imagínense que una gallinita tendrá 160 centímetros de sangre. Y un murciélago, no me lo han preguntado, yo de chismoso se lo voy a contar, cada noche consume entre 18 y 20 centímetros de sangre. Entonces descompensa la gallinita muy rápido, plumita y la mata por anemia aguda generalmente. Miremos la siguiente. Miren, esto es una mordedura, una lista bastante ancha, una sola herida, pero aquí 3 murciélagos alimentándose de esa misma herida. Se ve eso. Esto es ahí en una finca de Mercaderes, donde tenían como 15 animalitos. Inclusive no había casa, sino que me quedé allá, dejé la moto por abajo de un árbol porque no entraba, era por un camino, por loma. Me quedé allá solito, el dueño me dijo, mañana vengo a traerle tintico, yo le dije, bueno, muchas gracias. Y era la única mordida. Y me dijo, ¿hay otro ganado? No, bótese otro ganado lejos. Bueno, yo necesito la mordedura fresca. Cogí 4 murciélagos, 3 murciélagos, cogí con esta sola vaquita. A diferencia miremos la siguiente. Miren, un animal con varias mordeduras, y por el otro lado también tenía así, varias listas. Entonces, un animal y por ahí 5 o 6 murciélagos atacando. Este es en un lugar que llama así el Cañón de Guatacama. Aquí, dicho sea de paso, Mercaderes, la tengo como captura récord en coral acá en el Cauca, 72 en 3 horas, que eso no es como coger aquí toda esa cantidad de murciélagos. Pero entonces el sitio, tenían un hueco, un cañón encerrado, pura roca aquí, había una fuente de agua, y el ganado prácticamente estaba todo mordido. 84 reses se cogieron, que era todo lo que tenía el señor allá, el muchacho. Pero de las 84 habrían por ahí la mitad, si acaso, mordidas. Miren lo que pasó. Miremos la siguiente.
las cerdas, las muerden mucho en pezones, en la trompa, en los codos, en los bordes de las orejas. Es común, no se escapa. Miremos la siguiente. Mire cómo impactan los terneritos. Entonces un ternerito de 5 litros de sangre y 3 murciélagos mordiéndolo. Póngalos de poco apetito, 10 centímetros cada uno, son 30 centímetros en la noche. Otros 30 que pierda por desangrar el animal, por acción de la almohada o la del montino. Son 60 centímetros. ¿Cuántos centímetros está perdiendo al mes, Rafa? 60, y entonces diarios, cada noche. Entonces al mes, ¿cuántos son? 6 por 3, 18, 1800, casi 2 litros. Pues a los 20 días el ternero se muere, se descompensa porque está perdiendo casi la mitad de su sangre, no puede vivir. Miremos la siguiente. Periodo de incubación. ¿Tocamos este tema rápidamente o cambiamos y hablamos de otra cosa? ¿Están cansados? Bueno, voy a hacerlo rápido porque, pues, rico para los que me dicen que sigamos, que sigamos. ¿El periodo de incubación a qué se refiere? Se refiere desde aquel momento en que, en este caso, un murciélago hematófago infectado muerde un animal, esta novilla por decir algo, y el tiempo que transcurre de allí a cuando aparecen los primeros signos en el animal, ¿cierto? Ese tiempo transcurrido se llama periodo de incubación. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué varía? 15 días o 5 meses. No sé, ayer alguien me preguntaba, porque eso depende del lugar de la... Era usted... Eso depende del lugar de la mordedura, ¿sí? Él me preguntaba que quería que lo mordieran acá en el cuello. Yo no sé por qué le gusta tanto el cuello, ¿eh? Si quiere ahora hacemos una dinámica y les muestro cómo muere el vampiro. Si quiere la hacemos, ya o de una vez, ustedes verán, si no sigo con esta charla. ¿No responden? ¿Qué pasó? ¿Se asustaron o qué? ¿Ah? ¿No la hacemos? Bueno, como que no les veo ganas. Bueno, sigamos. Entonces, los virus de la rabia dijimos que viajaban a través del sistema nervioso y viajan a una velocidad de 3 milímetros por hora, Rafa. ¿Y qué sucede? Si la mordedura es en el cuello, como le gusta a mi amigo, ¿me recuerda su nombre? Antonio. Como le gusta a Antonio que en el cuello, pues está muy cerquita del cerebro y la médula, ¿cierto? Entonces seguramente usted, no sé, en 15, 25 días, fritis mortis mismo. Muy de malas, siempre y cuando el murciélago esté infectado. Pero si esa mordedura es en un dedo gordo del pie, como decimos, pues le va a dar mucho más tiempo a que le hagan el tratamiento. Entonces ahí se te puede demorar el periodo de incubación meses. Una persona después de un accidente rábico puede estar incubando hasta 8 meses o más el virus de la rabia, porque es que los seres humanos somos menos susceptibles a contraer la rabia. Dime. ¿Qué secuelas presenta una persona cuando está contagiada de rabia? ¿Qué secuelas presenta una persona cuando está contagiada de rabia? Bueno, pues secuelas no propiamente, ojalá le quedaran secuelas. Cuando empieza a desarrollar la rabia, los síntomas, generalmente hay 2 fases. En la primera fase viene un malestar general, puede haber fiebre, hay cefalea, que es dolores de cabezas, la persona se vuelve mal genial. También se puede presentar ansiedad, pueden presentarse vómitos en la persona, puede verse desesperada. Eso es más o menos generalmente la primera fase. Se van pasando los días y ya se agudiza la enfermedad. Ya empieza a tener hiperventilación, o sea, usted respira aceleradamente, se sobreexcita, se vuelve hiperactivo, siguen habiendo cefaleas, hay desorientación, hay alucinaciones, hay desespero y finalmente empiezan a haber parálisis, hay rigidez en la nuca. Lo peor es que el paciente está consciente de todo lo que le está sucediendo y más adelante ya sobreviene la muerte. De rabia no se salva una persona. Lo que hace muchas veces es el coma inducido. ¿Qué es el coma inducido? Mediante técnicas de medicamentos, lo que hacen es
como para hacerlo más entendible, te tranquilizan, te relajan. Entonces tus funciones ya no se aceleran, ya el ritmo cardíaco baja, todas las funciones fisiológicas se van mermando, están funcionando al mínimo. Claro, ahí lo que se busca es tratar de que esos medicamentos, como estás relajada, estás en un estado más lento, tus funciones, esa vez la droga te actúa más rápido. Si los medicamentos tratan de salvarte, pero los virus van a seguir su camino, llegaron a la médula espinal, que es como la avenida principal del sistema nervioso, de ahí pasan a la torre de control, que es pues el cerebro, y de allí los virus ya se bajan a otros órganos, a los ojos, a la boca, y finalmente, como hay una parálisis también, entonces empieza a paralizarse toda esta parte, se paraliza el diafragma, que es un gran músculo que separa vísceras de los órganos que intervienen en la respiración, y viene la muerte por un paro cardiorrespiratorio. Y hasta ahí llega, hasta ahí llega. Con la rabia el tema es muy delicado, muy complejo. ¿Qué es lo bueno? Que si te hacen un tratamiento a tiempo, pues te salvas. Imagínense que estamos precisamente este mes que pasó, el 28 de septiembre, se celebró el Día Mundial contra la Rabia. No sé si alguno de ustedes hubo algún tema en su tema educativo, si trataron lo de la rabia o no. Bueno, les cuento, se cumplieron 126 años de la muerte de este gran científico de Pasteur, que fue quien a lo último finalmente logró inventar ese gran biológico contra la rabia. Pasteur eso lo hizo a los 63 años de edad, ya logró tener ese éxito. ¿Y qué fue lo que sucedió? En 1885, por allá, el 6 de julio, un niño que se llamaba Joseph Mester, esto fue el 9 de julio de ese año, y ese niño sufrió 14 mordeduras de un perro, y entonces él ya venía experimentando hace mucho tiempo la vacuna, y ensayó en conejos y en otro animal, y él se reunió con otros médicos del Instituto Pasteur, y les dijo: vea, miren, este muchacho, tenemos la vacuna, apliquémosela, no lo dejemos morir. Y él no era médico, él era bacteriólogo. Y entonces los colegas que sí eran médicos les dijo: no jodas, Luis, deja tu pendejada, yo en eso no me meto. Hombre, yo la he experimentado, hagámoslo. Hicieron junta y todo. No, deja tu pendejada, te decimos, Luis. Si vos le aplicas la vacuna a ese muchacho y ese muchacho se muere, te van a meter a la cárcel. Además, vos no sos médico, no podés ejercer eso. No encontró apoyo de los colegas y él lo hizo. Se llevó el muchacho, eran como 16 inyecciones periumbilicales. El tratamiento duró 10 días. Bregó y lo salvó. El muchacho sobrevivió. Y ahí fue cuando demostró de que la vacuna sí funcionaba. Claro, cuando logró eso, los que no lo apoyaron, vengan, las manitas en la espalda y la cosa, y felicitaciones y condecoraciones. Por eso ese instituto lleva el nombre de él, ¿sí? Porque él fue muy ilustre en eso. Hasta hace 35 años había un esquema que era periumbilical. Colocaban una inyección diaria, pero en diferentes sitios. Entonces se colocaban 5 dosis, paraban, 60 días después venía un sexto refuerzo y a los 90 días venía un séptimo y último refuerzo. Ese esquema también ya desapareció. ¿Cuántas inyecciones son ahora? Son 4. Y pueden hacerlos a veces de manera acelerada, sobre todo en esas gentes del campo, en los indígenas, donde es complicado meterse el personal de salud pública. Pueden aplicar el día 0 2 inyecciones, ya esas son intramusculares y se aplica en la región deltoide. Al día 7 aplican otra, serían 3 dosis. Y al día 28 aplican la 4ª y última dosis. Si la herida es grave, si es muy profunda, hay mucho riesgo, entonces con la primera dosis o la primovacunación aplican inmunoglobulina de manera intramuscular, dependiendo del peso
de la persona, van a dosis. Las inmunoglobulinas son muy ricas en proteínas y lo que hacen es estimular, esos sueros lo que hacen es estimular el sistema inmunitario, entonces va a proteger el organismo. ¿Qué me va a preguntar, Rafa? Si el virus, o sea, todos los virus como que evolucionan, ¿cierto? Sí, son mutantes. Entonces el virus que tiene los murciélagos, ¿es el mismo virus que tiene el perro y el gato? ¿O puede mutar en diferentes? Sí, pueden mutar. Pueden haber diferentes como cepas clásicas, algo así. Pero el daño es lo mismo. Y es un virus mortal. Es un virus mortal. ¿Sí? Por eso la rabia siempre se dice es de desenlace fatal y mortal. La rabia no perdona. Bueno, miremos la siguiente, por favor. Miremos la siguiente. Estos son más o menos comportamientos de los animales con rabia. Un primer signo que nosotros podemos ver en los animales es este. Ahí el animal se vuelve apático. Traigo varios animales y especies porque en todos se ve el mismo comportamiento. Son apáticos. Este animal ya casi va a empezar con los signos de rabia, ¿cierto? Pero si ustedes o nosotros como ganaderos o como que estemos manejando ganado, ahí está la vaca, sí, está bien, pero ¿qué está pensando esa vaca allí? Esa vaca empieza a tener como a repeler la luz, a presentar como fotofobia y mira el bosque y se quiere ir para allá. Es un comportamiento que eso no se ve muy marcado, pues usted la ve en la sombra, se está sombreando, normal. Miremos la siguiente. Hay otros signos que tampoco pues puede obedecer también a otras causas, ¿cierto? Que se llama tenemo, que es esa dificultad para orinar o para defecar. Entonces siempre se encorvan como haciendo fuerza, ¿cierto? Que se llama cifosis, pero no se ve muy marcado todavía eso. Miremos la siguiente, ojo. Entonces vienen, como les pasa por allá, Rafa, los sábados a las 10 de la noche en las discotecas, vean, a salivar, bueno, usted sabe por qué, ¿cierto, Rafa? No quiere decir, ¿no? Bueno. De todas maneras, vean, viene una salivación profusa. Ahí, si es por rabia, ya la enfermedad va estando muy avanzada. ¿Y qué es lo que hacen los ganaderos en esta fase? Lo que nunca deben de hacer. Entonces, hubo un caso el 4 de mayo del 2004 en la vereda Buenavista que pertenece a Bolívar y se atendió por Sucre por su cercanía. Un señor que se llamaba Don Benjamín. Pasó esto. La vaquita se enfermó. La esposa llamaba Doña Rosita, era una vaquita muy lechera. Y Doña Rosita, pues, angustiada porque la vaquita se iba a morir, muy malcitica. Y ese día le iba a ordeñar y la vaca le tiró, la embistió. Pues la agresividad no es como se imaginan ustedes, que la vaca se metió, que rompió la cuerda, que se le metió a la cocina, que Doña Rosita salió corriendo, que se metió al baño y le rompió la piel. No. Pero si el cambio de comportamiento se ve. Pero puede haber agresividad o puede haber pasividad también. Entonces, ¿qué hace el ganadero? Esta idiota se tragó una pepa mango y le meten un palo acá en la jeta y le meten la mano y búsquenle y escape. Y no encontraban nada. Eso lo hizo Don Benjamín. Y el vecino lo llamó: Don Rafa, venga para acá. El tipo sabía mucho, Don Rafael sabía mucho. Entonces él la palpó: no, don Benja, esto es un hueso, aquí se lo siento. Y le metió la mano y no le encontró nada. Pero ¿cómo así? Y entonces llaman a Juanito ahí, de 6 añitos, que tiene mano pequeña, que estaba haciendo las tareas. Y el pobre Juanito lo juegan y lo chiringuean y bombean. Hágale, mijo, sácale que esta vaca se está ahogando. No encontró nada. Y entonces Juanito salía pues con babas hasta en la jeta, lleno de uñeros esos dedos. Don Rafa había estado limpiando el solar y se chuzó por allá con una cerca. El otro había estado preparando los dos el domingo y se cortó. Bueno, todos tenían heridas, que es muy común ver heridas en la gente del campo. Y no le encontraron nada. Y entonces, ¿qué le pasó a esta vaca? Miremos la siguiente, por favor. Entonces ya la vaca, miren, ya está afectado el sistema nervioso. El tren posterior está paralizado. Este animal ya no se puede sostener. Y vienen los antecedentes. ¿Mordedura de murciélago? Sí, claro.
¿Hace cuánto? Hay viejas, hay antiguas, y al vecino se le murió una de manera muy parecida, pero no siempre la gente reporta. Y los ganaderos no tienen el hábito ni la cultura de vacunar contra la rabia. Y no avisan para ir a hacer los controles, eso no tiene ningún costo. El ICA va y hace las capturas de hematófagos, hace las capacitaciones y no tiene ningún costo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué sucedió? Pues la vaca en esa vereda se murió. Doña Rosita no paraba de abrazar la vaquita, que pesar la quería. Entonces dijeron, no, pues descuarticemos esta vaca y repartámosla aquí, comámonosla porque está gorda, está bonita. Abrieron el animal, no le encontraron nada. Y cuando usted abre un animal por rabia, que eso pues no hay necesidad de hacerlo, pero la gente lo hace porque quiere saber qué era lo que qué era lo que tenía atragantado. La carne huele rico, normal, el color, estupendo, la textura, no, pues rica. Se la fritan, la hacen en la cocina ni para adentro. Se comieron la vaca. Hubo un señor, ya murió, ¿cómo era que llamaba ese que en el bordo? Entendía mucho de medicina veterinaria y él era empírico. Ese señor estuvo por allá, lo llamaron, no llamaron a Lica, sino que llamaron a un señor que volteaba mucho, volteaba. Y el señor de pronto había leído que necesitaba una muestra de cerebro. Y yo no sé cómo lo sacó, lo metió en un frasco de mayonesa y lo congeló y me lo llevó a Lica. Y me dijo, vea, Jerry, lo que pasa es que esta vaca, y me echó el cuento. Y yo le recibí ese cerebro porque eso lo hizo como al otro día, pues el cerebro se descompone muy rápido. Pero el señor había hecho un trabajo maravilloso, entonces tocó ir a ver, y cuando llegó ya, se envió al laboratorio a Bogotá, me tocó partir el frasco, arreglar los cortes, porque eso pues tiene unos cortes, unos protocolos que seguir, y salió positivo a rabia. Corra para la vereda, como 17 personas hubo que vacunar, que estuvieron en contacto. Porque doña Rosita pues preparó la carne, una cortada, no sé qué, los que manipularon, material, mucosas, es decir, tocó hacer vacunar una cantidad de gente porque ahí sí hubo gente, mucha gente en contacto con un animal muerto confirmado por laboratorio con rabia, ¿sí ven? Eso